Soy Lanik B y estoy aquí con un nuevo video para el canal, continuando con Call of Cthulhu, donde dejamos el capítulo anterior. Justamente aquí. Buenas tardes, señores, ¿cómo les va? No, pues, yo no tengo mi chamarra. ¡No! Me quitaron mi chamarra. Y antes de continuar, yo me imagino que bajar y hablar con esos señores, voy a revisar por aquí si no me he dejado nada. O sea, hay algo nuevo por aquí. Movieron las cosas, eso es seguro. ¿Quién me cerró la puerta? No. I want to know what Bradley and Dr. Colden have to say about all this. Doctor Colden, ok, tenemos que ir directamente abajo. Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenos días. Me rescataron de viejos locos. No sé cuánto. You're awake, Mr. Pierce. How do you feel? Did I sleep long? The day is only starting. It's fine. No. I want to know what Bradley and Dr. Colden have to say. No beber. No vamos a beber. No vamos a beber. No vamos a dejar que nuestro juicio sea afectado por el alcohol. No sé si tiene algo de importante, pero aún así no beberé. Tengo que mantenerme despierto y cuerdo. Bradley. How's our fugitive? Dr. Fuller hasn't reported your disappearance to the force, but that'll come soon. ¿Tú no estabas muerto? Who else would it be? Mr. Pierce, are you all right? You look like you saw a ghost. No confiar en Bradley. There are things I can't explain. Tell us. What happened? Sarah Hawkins era el objetivo de una secta. Puede que haya encontrado una pista. Lo que me hicieron. A ver, voy a poner ocultismo profesional. No puedo decir esto. Necesito ser profesional. Puede que haya encontrado una pista. I met a Francis Sanders. Do you know him? Of course, he's a patient. Or was. I haven't seen him since Dr. Fuller had him transferred to the Pues basement. está... He knew Sarah Hawkins, and that's what killed him. What? How did he die? No tengo ni idea. I'm not sure I can explain it. Tell me how Mr. Sanders died. Se elevó, voló por... de una especie... Lo llamó el vagabundo. Por ahora voy a decirles. I didn't see what, but something was there. No tengo ni idea de lo que está pasando. With us. No Of tome. what do you speak? Sanders said it was Sarah Hawkins' visitor. He spoke of it like a living being. Sarah Hawkins? Have I missed something here? Para que veas. This makes no sense. I don't see how it can help crack the Hawkins case. You really think she's involved? How could she have murdered Mr. Sanders? Francis Sanders mentioned Mrs. Hawkins just before dying. It's no coincidence. You know, Francis Sanders was a well-known art collector. I guess you can still pay a visit to his wife, Irene Sanders. An art collector, you say? That's probably how they met. If you plan on having dinner at the Sanders household, please spare the widow. Le diríamos que está vivo, vivito y coleando y que está teniendo I una don't vida. agree. She deserves the truth. But that truth may be biased. We don't know the bottom of it. Es mejor sesgada, no conocemos la realidad de los hechos. ¿Qué es? ¿Qué le decimos? ¿La verdad o debemos ser prudentes? Es que si le decimos la verdad, la señora puede cometer una locura. Pero si no le decimos la verdad y tal vez ella termine enterando, se enojará con nosotros. Ser prudentes. Ser prudentes, yo creo que por ahora. No, es que seamos prudentes. Es mejor afrontar la verdad. Es que la verdad también es complicada. You're right. Without a plausible explanation for what I saw, let's not jump to conclusions. That seems wise indeed. Very well. I'll go to see Francis's Eso también. Tenemos que encontrar una... ¿Cómo le explicamos? Que murió ¿por qué? Don't end up in the hospital this time. Sí, es que también... I'll do my best. También tiene cierta razón eso, porque necesito encontrar ciertas cosas que sean razonables. Sí, voy a ir a ver la vida de Sanders, a ver a quién, porque yo no voy. Salir. ¿Puedo salir? ¿Cómo rayos puedo salir de acá? Sí. A ver. Cosa extraña, me deja salir desde arriba. Residencia de los Sanders. Pierce y Colden y Bradley deciden unir fuerzas para resolver el caso de Sarah Hawkins.
Encuentran un rastro nuevo que seguir, el de Francis Sanders, un coleccionista de arte y amigo del artista que murió delante de Pierce. El detective va a su casa con la intención de hablar con la viuda acerca del vagabundo que mencionó el hombre antes de morir. Si es que también, o sea, no podríamos llegar con la señora y decirle, su esposo ya no está aquí y lo mató. ¿Qué le digo? ¿Una fuerza invisible? No, ¿verdad? Tengo que decirle algo lógico, porque si no me puede tomar de a loco y no ayudarme. Si le digo, no, no, su esposo sigue vivo, no, pues él me mandó, él está bien, todo eso, la verdad. Tal vez coopere más de como cooperaría de otra forma. Pero ya se verá. What can I do for you, sir? Mrs. Sanders, I'm a private detective. We must talk about your husband and his ties to Sarah Hawkins. Can I come in? You may. However, before we go any further, please know that my husband died yesterday. That is precisely what brings me. Ah, y esta señora. Well, well. Look who's here. Cat. No sé si es bueno que esta señora esté aquí. You know each other. We met briefly. Sí, Time enough to iron out a few matters. sí. The main thing is that we understood one another. The brave detective has a talent for sticking his nose into my business. I bump into her every time I'm investigating someone's death. Extraño. It's a small island, detective. My island. It's better that it's you bumping into me. You're investigating Francis' death. Why? Who hired you? No. I spoke to Francis before he died. His story suggests a link to a case I'm working on. Poco de conexión. Since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. We'll carry on later. ¿Por qué se puede Very mover? well, Miss Baker. Señorita Baker, es una desgracia. No le This way, Mr. Pierce. And do make yourself comfortable. It would seem that you have much to tell me. Estoy vigilando la cara, la de allá, Señora, váyase a dormir. ¿Le puedo poner un somnífero y puedo dormir libremente por su cosa? No le gusta la idea. May I inquire as to when you had the opportunity to talk to my husband? Por supuesto. Yesterday, I met him at the hospital. He spoke to me about Sarah Hawkins. Oh, of course he spoke to you about her. That's all he talked about. Ok. Sarah Hawkins and her Me paintings. parece bien eso. Siga hablando. Please forgive my tone. The fact is that I have not been allowed to see him since he was in Sí, porque ya no tenía ojos, pero sí. You, on the other hand, a perfect stranger, were able to see him and even No, es talk que yo with him tenía the day una he orden died. y algo. How was he? Were you present when he had this attack? What happened? No se martirice. Oh, psicología profesional. Murió gritando delante de mí. Me marché antes de que se ocurriese. Se lo ha tomado muy bien. ¿Puedo decir psicología profesional? What happened to your husband is terrible, Mrs. Sanders. But from what I saw, it was inevitable. The man I met yesterday had lost his reason. He suffers no longer, if you would allow me such a platitude. Eso. Of course. Thank you for your kind words. Nobody in that hospital would have deigned to speak them to me. However, it will require more than that to soothe my mind. ¿No era lo suficiente? I need to understand. How could this happen? In a reputed institute? And right before your eyes? A veces las Did mejores... you not do anything to help him? Mantener para probar la elocuencia. El verdadero culpable... Vamos a culpar a Fuller aquí. Vamos a culpar a Fuller. So ask Fuller, he's the eminent doctor. But I would caution you, you'll find his treatments more terrifying than the illnesses he sets out to cure. That churl no longer takes the trouble to receive me. Vamos. He sends his secretary to tell me that I cannot see Francis. Me. His own widow. Exacto. He must think that I am a terrible wife for having abandoned him in such a way. No. Usted es una esposa genial. But I only wanted what Hay was que ganarnos best esta for señora. him. I'm not here to condemn you, Mrs. Sanders. No culparé a la señora. Oh, I'm tired, Mr. Pierce. I would be grateful if you could tell me what you expect of me, and then leave. Oh, por supuesto.
Esto me interesa más. Did your husband talk to you about Sarah Hawkins' visitor? A shambler, to use his Como él lo precise llamó. terms. Well, you can't imagine that's Ok, all ok. we talked about. Eso me interesa. It's Diga, diga. exhibited at the center of the gallery. No better place for the painting that endowed him with the privilege of such a shameful and ¿Puedo ver miserable el... end to his ¿Puedo ver el life. cuadro? Hold on. The Shambler is a painting by Sarah Hawkins. Who else to paint such horrors? Take a look for yourself, if you feel so inclined. Okay. It is my only lead at this stage. I suppose I have nothing to lose. Then you have paid no heed. For my part, I refuse to set foot in that gallery again. But if you're so eager to see it, I would urge you to make the most of your visit. Because I count on ridding myself of that thing as soon as I can. Ok. Thank you, Mrs. Sanders. I won't be long. Seré breve. Seré breve, sí, seré breve, sí. Usted no me preste atención. Yo seré breve. Usted no me presta atención. ¿Qué es esto? The day the Shambler came into the Sanders' lives. Anda, tú. Él se pone como mega orgulloso y la otra es la Sarah Hawkins. Ok. Psicología. Frances Sanders and Sarah Hawkins were close. Friends, even? Quizá incluso amigos. Posiblemente. No. Aquí. A house of artists. Una casa House of una Artists. casa de artistas. Interesante. Estoy viendo aquí. ¿Qué es esto? Sanders' accession register. Escribió beside the por Shambler. fin. Finally. What did Sarah Hawkins fear so much that she didn't want to sell the painting? Porque no quería vender la pintura, no la quería vender. Ok. ¿Qué es esto? Uy, ¿qué es esto? He finally won. Él ha Was ganado. Sanders aware of his imminent doom? Muy posiblemente. She first refused to sell the painting. How did that make her feel? Tal vez culpable. Was she jealous of Sarah Hawkins? Tal vez porque le prestaba demasiada atención a Sarah Hawkins. Y al final la pintura que lo jodió todo. The Shambler. I need to see it. Buenas tardes, señora, ¿cómo le va? Progreso, medicina, me encanta. Yo no me preste mucha atención, ¿sí? Buenas tardes. Let's see what this cylinder has to say Para su once esposa it's Irene. inserted in a phonograph. Fonógrafo, mira. Hombre, aquí está Cato. A strange Amerindian pendant. Amerindimio. Ocultismo, progreso. Ya subí el ocultismo. Vamos, ya soy profesional. Me recargo ya hasta I could ahorita. use one of those. Somníferos. No tengo somníferos. Strange. Te suplico que era For necesario poseer months, este Sarah maldito Hawkins cuadro. refused Sin to algo part valor with nuestra her amistad, painting, líbrame del peso de esa to culpa. finally give it away for Te lo nothing. suplico, Mirka, olvídate del vagamundo. Tu amiga no se lo quería dar, Another volume of the Reverend's wife's diary. Ok. No. ¿Leería el libro? Leer el libro. Hola. Una especie de enciclopedia de criaturas, monstruos y desconocidos. Empieza a pensar que existen. Genial, me acabo de volver loco. ¿Cuánto acabo de montar eso? 45%. Interesante. Anatómicas. ¿Cuánto llevo de medicina todo esto? Casi subo ya al 3. Ya casi soy un profesional en medicina. Kat, ¿cómo te va? De veras. Pierce. ¿Cuántos puntos tengo? 5. Podría ponerme 5 en fuerza. Para subirme algo. O me... Es que me quiero...
Experto. Mira. Vamos a subirnos fuerza. Llave de la galería de Sanders. Ok. That's twice you've stepped on my toes, detective. Try not to make a habit of it. No, porque... I've got a lot of bad habits. What have you come looking for in this gallery? Debo verificar las pinturas para un... Nah. No he venido a crear I'm problemas. not here to cause trouble, if that's what's worrying you. Worry me? Don't overestimate yourself. If the last beating wasn't enough for you, I can always give it another go. But as long as you keep out of my way, you're free to carry on with your visit. Ok. ¿Qué es usted aquí? And you? What brings you to the Sanders home? I'm here on business. Irene asked me to liquidate all these paintings. Oh. She doesn't intend to hang around here for long. Why you? Believe it or not, there aren't many collectors on DarkWater. It needs someone with a network. Nada And it más means no a veas el transport vagabundo, to the por favor. mainland. A choice that comes down to Fitzroy and me. And I'm far more pleasant, wouldn't you say? Ok. Ah, esta es la habitación del... Para la que necesito la llave. Perfecto. Cerrada. Buscar alguna pared. ¿No trae las llaves usted? Uy, ¿qué es esto? Irene, I made a mistake. Espérame. I fear that it might be too late for me. Estoy viendo. Nobody should enter, except to burn everything. I never had the courage. Pay somebody to do it. He's inside my head. I see him behind my eyelids. Each time I shut my eyes. Se empezó a tocar el piano solo. Ok. I can't take any more. I can't hold him back. Forgive me. That accursed gallery. Those accursed paintings. That accursed Sarah. ¿Se encuentra bien? ¿No? Bueno, corto camino. Vámonos a las pinturas. Ya entiendo más del ocultismo al menos. Vaya, vaya. ¿Por qué me tendría que esconder aquí? Ok, un montón de cosas. Esto sí lo hemos visto antes. ¿Armas? Muy posiblemente. These artifacts date from pre-Columbian times. Precolombiana, sí. Precolombiana. Y esos tentáculos también. Ponte trucha, hijo. ¿Dónde está el... Ah, aquí está la pintura. ¿Esto qué es? ¿Esto es un oso? Es un osito. Esto es... The man transformed an entire wing of his manor into an art gallery. Ah, ajá, sí. Qué bonita arte. ¿Esto dónde da? The public entrance to the gallery. Ah, la entrada principal de la galería. Increíble. Ok. Why was he so interested in old weapons? No tengo ni idea. Tal vez se quería defender de algo. Parece que hay una tablilla enterrada. ¿Qué es esto? Vamos, rellenamiento. Rellenar. Sonó feo eso, pero bueno. ¿Qué hiciste? Nada más. Ok, interesante. Hay algo aquí. Es para rellenar también esto. Bueno. Es solo de verificar el vagabundo. ¿Hay alguien detrás? Hay algo aquí. Is this dagger part of Sanders' collection, or was he seeking to O quería acquire hacerse it? con ella. Ah. Dibujo de una daga. Esa daga la hemos visto. Esta daga está aquí. La daga está... No, aquí no está. No, aquí no está. Sí vi la daga. ¿Qué rayos? ¿Y la daga? No. No. No, no, pues no la vi. No.
Perdón, es que vamos a valer queso, de una vez te aviso. ¿Qué es esto? ¿Le ven forma a eso? Ah, rayos. Ahora entiendo por qué estaba lo de esconderse. Ah, Pierce. Atrás tuyo. Pierce. Oh. Claro. Qué miedito. Esto es lo que estaba atormentando a Hawkins. A Sarah Hawkins ya y el vato este. Y a Sanders. Creo que es ciego. Vamos. What the hell was that? Ni idea. ¿Qué tengo que hacer? Ah, me dio el inventario. Pistas. Ah, voy por el capítulo. Hostia. No sé, sí, ¿qué tenía que hacer yo? Ah, sí, de veras. Lo siguiente que quiero es que elocuencia. Es que ya soy profesional en casi todo. Me falta ser profesional en este. En este tengo fuerza experto. Creo que el siguiente voy a agarrar este. No, no, yo quería mejorar percepción. Sí, estoy entre percepción y elocuencia. Psicología me importa. Mira. I can't even touch it. Oh God. Era broma, era broma. Ok. What the hell was that? ¿Qué tengo que hacer? Podemos examinar residencia de los Sanders. Tengo que verla, probablemente la llave de la galería está en el estudio. That thing came out of this painting. There has to be a link. Maybe if I destroy it. Corre, corre, es broma, ¿no? Joder. Empezamos con las cosas esas, Me molesta. Examina el cuadro vagabundo. Consulte el... What the hell was that? No sé. Está ahí. Tal vez con un arma. La daga. Tengo que encontrar la daga. ¿Cómo es la daga? Por algo te dice cómo es la daga. Es privado de talento. Es... Tal vez no sean una daga, son dos dagas. Damn. Did it hear that? No, espero que no se haya oído, dice el vato. Maybe I can use
use this dagger. Sí. Sí, necesito 2 dagas. Damn it! Son 2. Son 2 dagas. Son 2 dagas, son 2 dagas, son 2 dagas. Son 2 dagas. Entendido. What the hell was that? No sé, deja de estar pegando. Son 2 dagas. No. Encontré. Damn. Maybe I can use this dagger. No. No. Uy, no. Ay, joder. No tiene que venir para acá. No me tiene que ver. Joder, esto va a ser difícil. Pero ya encontré la primera daga. What the hell? Ya en primero encontré la daga. Es esta. Es esta. Sí, es esa. Ajá. Sí. Sí, es esa. What's that? Es esa. No se broma, ¿no? Damn. Maybe I can use this dagger. ¿Esta? ¿Y qué daga entonces? Si aún no la tiene, entonces, ¿qué hago? What the hell was that? ¿Qué daga es entonces? Ah, aquí estaba la daga. Damn. This dagger looks different. Mis cojones me alcanzas, mis cojones me alcanzas. Llego yo primero y te jodes. Llego yo primero y te jodes. Dale con la daga. Oh, genial. What's the matter with you? Uf. Vaya forma de vivir. Usted no ha visto nada. Don't tell me that you're going crazy, too. No. You didn't see anything. I saw you within an inch Lo voy a of putting a poner. dagger through your forearm. Did I miss something more interesting? Vaya que sí. Mira, ya es profesional. Sanders was right. This painting is cursed. What are you talking about? Ah, I was attacked by a creature.
pushed it back, I think. I think so too. You knew about the beast. Between what Irene told me and what I read in Sanders' library, I preferred to be Preferís cautious. ser bueno, sí es cierto. You seem pretty keen to go it alone. At worst, you would have confirmed my fears. At best, you would have cleared the way to my merchandise. Thank you, Detective. And Hija by de the mi vida. way, where do you think you're going with that dagger? No, tome. It saved my life. It's an extraordinary dagger. You should talk to Algernon Drake. He's an antique dealer here on DarkWater. He'll tell you all about it. From what I saw in the ledgers, it was him who sold it to Sanders. Sí. Y me da esta información. It's not your style to give me free information. Sí, la verdad sí. Take it as payment for being my canary. A simple trade-off. Me supo como... Now go see your antique seller. I still got things to settle with Irene. Me puedo quedar con la daga. ¿Qué encontró? No sé qué habrá encontrado. No revisé, creo que eso. Joder, la forma. En mi mente está que tenía que unir dos dagas, dije, porque como lo decía de que no podía o no la tenía o estaba en exhibición, yo dije a lo mejor tiene que unir las dos dagas, ¿no? Me como la cabeza yo solo y estaba la daga completa. Me estaba complicando la vida más demasiado de lo que ya era. No solamente era y era fácil porque era pasas por ahí, por atrás del león, sin que se detecte esa cosa. Corres, porque te va a ir perseguir, corres, agarras la daga, te escondes y fregados. San, se acabó. Ay, no es cierto. Doctor, bueno, anticuario, como lo diga llamar, no vi su nombre bien. ¿Bradley no debería estar con nosotros? Hello. Bueno. Where's the bookseller? El librero está acá. Freud's The La Interpretation of depresión hacia los Dreams. sueños. It's the work that laid the Se foundations of representa las bases de la psychoanalysis at the beginning of psicoanálisis a this principios de century. este siglo. Medicina, dime que ya subió. ¿Cómo rayos no va a subir? Casi sube. ¿Cuántos puntos tengo? 2. Voy a ir poniéndoselos a... ¿A qué dijimos que solíamos a poner? A percepción, ¿no? Sí, a percepción. Se los voy poniendo. Me hacen falta 4. Vamos a ir poniéndole a esto. Another volume of the Reverend's wife's diary. Reverendo. Ok. Bueno. Un trofeo, Uy, bastantes cosas de ocultismo, Ya soy un profesional en el tema, Historia de DarkWater. Volumen 4. Creo que no tengo ni los demás volúmenes, con eso les digo todo. Ah, mira. Mira, aquí puedo hacer mi farolillo aquí. Tampoco, alumbra demasiado. Parece que hubo una pelea. Está viendo algo. Es por allá. Parece que es por allá. Vamos a... The Book of Zion is the foundational work behind Helena Sus seguidores Blavatsky's creen que theosophical como una movement. religión. Its followers place truth Esto on va a the same subir el footing as a ocultismo. religion. El ocultismo lo sube. ¿Cuánto sube esto? 52. Buah, se subió bastante, Ah. ¿Leería el libro? What does this strange book contain? This book contains unholy knowledge. Fundamentos profanos.
Mira lo que nos acaba de atacar. Es una recuperación, se catalogan y clasifican criaturas de los que nunca habéis visto hablar. Dioses de las estrellas, seres capaces de viajar entre dimensiones. Se presenta como la obra de referencia sobre el bestiario del mito. Sin ofrecer detalles sobre la mitología a la que se refiere, sus páginas están cubiertas de ilustraciones fantasmagóricas. Es lo que nos acaba de atacar. ¿Cuánto sube eso? Eso sube bastante, eso subir bastante. Sí, ya vamos a la mitad. Manual de anatomía. Dime que ya sube, por favor. ¿Estás de broma? Se quedó en... Se quedó en 39. Yo le meto un tío. Ok. Ya, ahora sí, ya. Ya soy profesional de la medicina. Tomadla. Yo estoy contento con ello. Ok, el camino principal es por allá. Mira, el volumen 2. O sea que aquí deben estar los demás volúmenes. Voy a rellenar el este y ya nos vamos. ¿Qué es para acá? What happened here? No sé, vamos a ver. Y hay una pintura. Let's start over. Where did Ventana rota. blood? Seems like amateur De work. un aficionado. Pues este aficionado logró entrar. To whom does this footprint belong? No sé, pero tal vez se llevó algo. This burglar seems to be rather clumsy. Bastante, yo diría mucho. Se llevó algo de aquí. What killed all these animals? What sort of thief leaves his tools at what happened that made the burglar flee before finishing his work? What the... Charles Hawkins? Looks like the symbol rejected Hawkins. Lo Where did I see it? repelió. What sort of power did Sarah Hawkins' painting possess? Ella lo puso y guardó un libro ahí. ¿Qué guardaste? Sarah Hawkins helped hide something in this safe. Ok. Este hombre está vago. Drake put in a great deal of effort to hide whatever is in here. Sí. Everything is linked to the Sarah Hawkins case. Ok. Perfecto, a ver. Nota aquí. Is everyone on this island taking sleeping pills? Toda la isla está tomando somníferos al parecer. What link did he find between Charles Hawkins and Viejo an amuleto. old amulet? Protección para tu psique. Tiene forma de medallón sintético. Ok, y es como una protección. En el centro de Estrella y su rama cuyo propósito es mantener a raya las fuerzas de los primigenios. Fue Charles Hawkins quien se lo arrebató en su último propietario. Ok. Manual de anatomía. Perfecto. Seguimos subiendo la medicina. Drake left instructions on how to find the combination of his Para la safe. combinación de la caja fuerte. Aquí parece ver una página oculta, se puede leer. Si alguien encuentra estas memorias, no cabe duda que tendré problemas. Mi única esperanza es que mi cuerpo y mis huesos sigan en este plano de la realidad y podrán ser recuperados y quemados. La urna funeraria habrá de ser entregada a mi señora madre, si se conserva aún la lucidez. El siguiente mensaje es de crucial importancia. Si alguien lee estas líneas y demuestra una agudeza comparable a la mía, podrá aspirar a hacerse con mi preciada posesión. Se encuentra en mi caja fuerte, con la combinación repartida entre 3 cilindros escondidos donde se encuentra la vida y los estudios del mundo griego. Cada cilindro está numerado a pesar de tal, como afirma el famoso autor, el orden es el placer de la razón y el caos el deleite de la imaginación. En efecto, a despacho de predilección por el caos ordeno, debo reconocer que la razón prevé el final. Si por ventura una persona, un genio más bien, llegara a elevarse a las alturas de intelecto y encontrarse con la combinación de la caja, debo pedirle que confíe en su contenido. Me admira, colega del profesor Armitage de la Universidad de Miskatonic. Este contenido no es solo un vasto conocimiento, sino un arma demasiado peligrosa como para arriesgarse a que caiga en malas manos. Confío en que dicha persona sea capaz de apreciar... Ajá. ¿Dónde dice que está? Si alguien se encuentra en mi caja fuerte con la combinación repartida en 3 cilindros escondidos donde se encuentra la vida y los estudios del mundo griego.
La vida y los estudios del mundo griego. O sea, tengo que encontrarlos. Ok. Oh, santo Dios. Estamos de broma, ¿no? Arkham editions. Never heard of him. Antología de Arkham. El 9. How many volumes are there in this collection? Antología de Arkham. Another volume by Arkham Editions. Versiones. Arkham Editions. Never heard of him. No, pues al final las voy a leer todas. How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham Editions. No, pues al final las leo todas, hijo. Arkham Editions. Never heard of him. How many volumes are there in this collection? Faltan volumen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Falta un volumen. Tres cilindros repartidos. A kind of chalice. Ah, mira, no podía ver eso. Si no tenía la lámpara. Voy a buscarlos. Mitología. Biología. Aquí están. Cylinders that Drake tried to hide. I should perhaps listen to them. Cilindro de Drake. 1, 2 y 3. Ok, primero pondremos el cilindro de Drake 1. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. Ajá. Grial. The chalice of knowledge. Tiene algo ahí. Está como que roto, ¿no? Conformarán algún motivo concreto los rubíes y zafiros. ¿Es cuántos zafiros hay? 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5. A ver qué And dice. these red drops, like precious stones, lie 5. fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its Son attractions, 5. Henry. El primer número es And I 5. do confess it. I am willing to pay to know its secrets. ¿El segundo cuál es? Hermano, ¿es en serio hacer esto? I finally understood that we were only pieces on the Tablero de los chessboard of the dioses. gods. Let those of us Que los who are consigan still y protejan a standing nuestra protect reina blanca our y sus white soldados queen from oscuros. their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Ok, son los peones. The queen has little protection. ¿Cuántos lleva? 3, es 3. ¿Y el siguiente? Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you 9. sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. 3-9. 3-9, 3-9, 3-9, 3-9. 3-9, 3-9. Sí, ¿no? Es el 9, ¿no? Este es el 9. Drake talked about a particular volume. No, este no es el 9. No es el 9. So these are the volumes that Drake was talking about. And what did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. 6, 7, 8.
So these are the volumes that Drake was talking. What did Drake say about Este this? es el Drake uno. talked about a particular... So these are the volumes está. that Uno, Drake dos, was tres. talking about in his message. What did Drake say about this collection? Ajá. Algo debe tener el libro. A menos de que sean 3-9. Sí. Era eso. Lo adiviné. No sé si sea buena idea hacer esto, Pierce. Vaya, está todo manchado y no creo que sea. Cierra el libro, Pierce. Ahora tengo poderes. En la librería sin nombre, Pierce sigue la pista de un intento de robo frustrado y descubre que Charles Hawkins es responsable del delito. Pierce abre la caja fuerte del libro y encuentra lo que este y Sarah Hawkins habían escondido, un libro encuadernado en piel humana que parece llamar al detective. Cuando lo abre, su mente se proyecta en otro cuerpo. Vámonos, Pierce, acabas de joder todo, estamos en otro cuerpo que no es el nuestro. Como no tengas el ocultismo al 3, juro que me voy a enojar. Pero yo pensé que no lo iba a adivinar, ¿eh? Por eso estaba la marca en el cáliz, para saber desde dónde contabas. Yo pensé que tenía que haber el 9 y a lo mejor había un número, pero no, es solamente el 9, así que... Bastante bien que lo haya logrado la primera. Normalmente me costaba más esos tipos de acertijos. Pero bueno. Ahora a ver a dónde nos metimos, en qué problema nos metimos. O sea, se proyectó, pero sabemos que somos nosotros. Pero ¿por qué estamos otra vez en el Instituto Riverside? Cuestionando, estoy pensando por qué estamos aquí de nuevo. No se me ocurre nada. Nos habíamos proyectado en qué. Dr. Colden, this man's condition is deteriorating. What says Dr. Fuller? It's his patient, after all. He's busy with Captain Fitzroy. He specifically asked us Soy un not to bother doctor. him when that's the case. Oh, of course. No, soy una doctora. I'll see what I can do. Mr. Blake, can you hear me? I'm Dr. Colden. We'll take care of you. There's nothing we can do. I tried talking to him. He's catatonic. Catatónico. Ya no necesita llamar al Dr. Fuller. Bueno, antes de continuar voy a dejar por aquí. Ya en el siguiente capítulo continuamos. Así que nada, espero que les haya gustado el video. Si fue así, me gustaría mucho que lo apoyen con su like. Ya saben que me ayuda bastante. Y también nos digan que se divirtieron, pasar un buen rato. También si quieren pueden suscribirse y activar las notificaciones para saber cuando subo un nuevo video a este canal. Yo me despido, pero nos vemos en un siguiente video. Bye.